obviamente hablamos, mi amado hermano, de ese remanente, ese hijo de un gran rey al inicio, al final, pero no tanto hacia el inicio, es decir, hablando del rey Manasés. Sí, si bien es cierto, mi amado, Manasés tuvo un excelente padre llamado el rey Ezequías. Manasés hizo algo semejante a su padre, pero al final de su vida, ya que la primera etapa de su reinado fue desastrosa. Sí, se volcó a la idolatría. De hecho, mi amado, recordará usted que Manasés hizo algo muy violento, mató a mucha gente inocente en Jerusalén, y a él, como usted, si estuvo en la enseñanza pasada, sí, a él se le atribuyó la muerte de ¿qué profeta? A ver si me recuerdan. Del profeta Isaías. De él se dice, mi amado, que dio orden para aserrarlo, para partirlo por la mitad. Entre muchos, mi amado, de esos profetas ya se veía que también sí habían otros profetas contemporáneos. Cuando vamos ya al verso número 19, luego de la muerte de Manasés, dice la Biblia que su hijo reinó. Dice el versículo 19, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y reinó, y aquí está lo curioso, a diferencia de sus antepasados, dice que solamente reinó 2 años, solo 2 años en Jerusalén. Esta característica, mi amado, era muy usual, era muy frecuente cuando se hablaban de los reyes del norte, los reyes de Samaria, allá en Israel. Pero cuando se hablaba de los reyes del sur, en Judá, por lo general los reinados eran reinados, diríamos así, de una etapa de normalidad. Que cada vez que un rey, mi amado, declinaba el trono era porque moría. Básicamente los reinados duraban el tiempo de vida, desde que lo nombraban hasta el día de su muerte. Sin embargo, si bien es cierto, todos los reyes reinaron hasta su muerte, este tipo, diríamos así, de características, fue a consecuencia de una muerte violenta. Eso lo anticipo, mi amado. Y este rey, que solamente duró 2 años en el trono, fue suficiente para dar a conocer lo terrible y lo perverso que llegó también con sus hechos, mi amado, a manifestarse de manera opuesta a la voluntad del Dios de sus padres. Amón, mi amado, siendo hijo de Manasés, obviamente, él también nombrará a su madre, y lo que es curioso, porque esto casi no se ha visto en otros antecedentes históricos con otros reyes. Con la madre, mi amado hermano, de Amón, no solo se menciona el nombre de ella, sino también, mi amado, sus antecesoras respecto de ella. Dice el versículo número 19, el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Joppa, hablando de la región a la que pertenecía. Ahora, esta descendencia, mi amado, es una descendencia no necesariamente israelita, parece ser una mujer extranjera, una mujer, mi amado, que ha sido tomada posiblemente por el mismo Manasés en su debido momento, cuando andaba torcido y chueco en las cosas de Dios, entregándose a los baales, a los ídolos propiamente de la nación. Sobre todo hay un comentarista que más adelante lo tomaré, que menciona de manera precisa, mi amado, también hay un texto bíblico, que Milcón era uno de esos dioses paganos que Manasés introdujo en su nación, en la región de Judá, y el pueblo se volcó de manera abrupta para servirle y para adorarlo. Ahora, cuando hablamos de ella, mi amado, vemos a una mujer prácticamente extranjera. De pronto, mi amado, fue un matrimonio por alianza, que eso era muy típico en aquel entonces. Pero el resultado es que este hijo, mi amado, es el que sube al trono. Este hijo es el que sube, mi amado hermano, a gobernar una nación. Y su madre, mi amado, de seguro, por supuesto que sí, debió haber tenido una influencia tremenda, muy grande, sobre Amón. Cuando vamos al versículo número 20, dice la Biblia, resumiendo su reinado, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre.
Una característica adicional, mi amado, de los reyes no necesariamente era su forma de gobernar. De hecho, a los reyes se los medía no por el trabajo que daban al pueblo ni por las obras que se construían, sino por la inclinación de adoración de su corazón. Esto sí que es grande a la hora de poder, mi amado, diríamos, evaluar. Si usted evalúa a un presidente, ¿bajo qué, diríamos, parámetros lo evalúa? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales usted podría decir, ese ha sido un buen presidente? De pronto, como lo que se espera del actual, erradicó la delincuencia, ¡qué buen presidente! ¿Verdad? Alguien diría, dio, como hubo un tiempo un eslogan, dio techo, pan y empleo. Dice, ¡ay, qué buen presidente! Mi amado, muy aparte de todo eso, la forma característica bíblica de evaluar a los reyes nada tenía que ver con esto. Y eso, mi amado, sí debe llamarnos muchísimo la atención. ¿Por qué, mi amado? Porque es la forma común entre nosotros mismos nos evaluamos. Alguien diría, pero oye, esa madre, ¿usted cómo puede evaluar una madre? De pronto viendo a los hijos, no, si la mamá se esmera, esos muchachos salen con la ropa planchada, ¿verdad? Salen limpios, se los ve rosaditos, es decir, los atiende, usted dirá, qué buena madre, y así se evalúa, igual con un papá o con cualquier otro miembro de una familia. Entonces, mi amado, cuando hablamos de evaluar a los reyes, Dios no considera estrictamente lo que ellos han hecho a favor de la nación. O diríamos de otra forma, no nos evalúa en función de lo que nosotros hayamos hecho en favor de los integrantes de una casa. Porque suele ser, insisto, los parámetros con que otros y uno mismo mide, ¿sí?, su prosperidad o mide sus obras. Dios solo se concentraba en que si lo buscaban o no lo buscaban. Eso tomaba a Dios como referencia. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. Mi amado, muy aparte de todo lo buen padre, buen empleado, buen estudiante que podría ser, mi amado, Dios a la larga te evalúa por un resultado espiritual. ¿Sabes por qué? Porque todo tu empeño y toda tu labor, mi amado, queda en esta tierra. Solo te llevas a la otra vida lo espiritual, el lazo o el vínculo espiritual que tú has podido crear. Parece mentira, hermano. Nadie, mi amado, nadie va a pasar del umbral de esta tierra a la venidera, a la eterna, si no pasa por el umbral de la puerta espiritual llamado Cristo. Si solo su salvación nos puede, mi amado, su sangre nos puede transponer de aquí hacia el reposo eterno, no necesariamente por todo lo productivo que yo haya podido ser en este sistema llamado mundo. Mi amado, esto lo remarco porque creo yo que sí debemos de contemplarlo, siendo esto un denominador común de muchísimos reyes, sobre todo de los del reinado del norte, en gran cantidad de los reyes. La mayoría hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo tan diferente a Amón en el sur de muchos en el norte? Mi amado, adoptó el sistema religioso del norte y lo volvió a implantar como lo hizo su padre. Con una diferencia, solo con una: el papá tuvo tiempo para arrepentirse. El papá, mi amado, fue redarguido, ¿sí?, de sus obras, ¿sí?, a través de un trato que Dios muy fuerte le llegó a dar como experiencia personal. ¿Qué le pasó? Usted está estudiando conmigo la escritura. ¿Qué le pasó a Manasés? ¿Cuál fue el punto de inflexión que lo hizo recapacitar y decir: Señor, perdóname por haber introducido la idolatría en tu reino? Perdóname porque llevé al pueblo al desenfreno. Perdóname porque me corrompí. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Usted lo debe de recordar. Le estoy dando la pauta. Porque, mi amado, lo llevaron cautivo, ¿sí?, al imperio asirio. Se lo llevaron. Le pusieron cadenas en la nariz y en los brazos y se lo llevaron como un animal. Y lo arrojaron en un calabozo. No lo mataron. Sin embargo, mi amado,
su forma de experimentar el sufrimiento y, claro, mi amado, la sentencia de otro reinado sobre él, tratándolo como un esclavo de muerte básicamente, ahí en el calabozo, ahí, mi amado hermano, en la oscuridad, mi amado, este hombre, este rey, mi amado, se arrepiente. Esa es la única diferencia entre Manasés y Amón. Manasés tuvo tiempo para arrepentirse. A Amón le quedó corta la vida. Si algo aprendió de su padre, es, mi amado, ver que Dios da oportunidades, por muy bajo que se pueda caer. Le dije que le iba a dar una pequeña referencia, de un comentarista que me pareció, mi amado, muy importante, ya que es, diríamos, una información secular, pero que me sirve para aspectos espirituales. Se podría decir, dijo él, de alguna manera, que el pueblo de Judá tuvo a estos reyes perversos por un periodo aproximado de 50 años, hablando desde Manasés mismo, que fue un rey tremendamente malo, pero insisto, tuvo tiempo para arrepentirse. Dice, mas sin embargo, dijo él, cuando Dios les dio líderes de esta naturaleza, era porque se lo merecían. Mi amado, yo he utilizado muchísimo el término que Dios es un Dios consecuente. Muchos reyes, mi amado, eran vivo reflejo de lo que era su pueblo. El pueblo mereció este tipo de reyes. ¿Por qué? Porque los mismos habitantes estaban, mi amado, totalmente inclinados al paganismo. Cuando yo vuelvo al texto, dice también, y otro pasaje que quiero compartir. Un comentarista llamado de apellido Clicas dijo que Amón se endureció en pecado por el pecado de su padre, al tener el mal ejemplo de él. Sin embargo, su hijo no tuvo tiempo para arrepentirse. Así que él pensó, yo haré como mi padre. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Sin embargo, mi amado, la muerte le sorprendió antes. Cuando retomo el libro de los Reyes, capítulo número 21, verso número 21 también, 21, dice, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, con excepción de el volverse a Dios, ¿no? En todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había también, dice, servido su padre, y los adoró. Y ojo, verso 22, dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Cuando avanzamos al segundo libro de las Crónicas, venga conmigo por favor, allá en el capítulo número 33, tenemos un texto paralelo para contrastar con ciertos, diríamos allí, atenuantes de la palabra, que le van a dar un poquito más de color a los sucesos de Reyes. Siempre habrá algo más que podamos reconocer. Segunda de Crónicas, capítulo número 33, Crónicas 33, verso 22, dice el Espíritu de Dios, hablando de este rey Amón, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Verso 23, este texto me parece revelador. ¿Qué dice el verso 23? Pero nunca se humilló delante de Jehová, como obviamente sí se humilló ¿quién? Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Ahora, a mí me nace aquí la pregunta, ¿por qué nunca se humilló Amón, a diferencia de su padre? ¿Cuántos años reinó? ¿Cuántos años reinó, mi amado hermano? ¿Cuántos? 2 años. ¿Cuántos años, si queremos tomar de pronto el referente, cuántos años, mi amado, reinó Ezequías? Manasés. ¿Cuántos años reinó Manasés?
50, 55 años. Ahora, ¿a los cuántos años promedio Manasés, mi amado, recobra la cordura, recobra la sensatez, sí, y se arrepiente? Posiblemente han dicho algunos, hermanos, sí, 15 años antes de morir, posiblemente. Tuvo tiempo para hacer destrozos a más no poder, pero también tuvo tiempo para poder pedir perdón. Mucha gente, mi amado, yo creo que se confía en decir, no importa, mañana me arrepiento. No importa, antes de morir hago la oración de fe. No importa, ya habrá otra oportunidad. No importa, ese no importa, mi amado, te da, sí, o te deja puerta abierta para dilatar, mi amado, aquello que tú no deberías bajo ninguna circunstancia seguir dándole tiempo, mi amado. Usted creo que reconoce a través de textos muy famosos de la Biblia que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dando a la apertura de que, mi amado, cuando se trata de salvar, cuando se trata de obtener perdón, mi amado, el mejor día para hacerlo nunca es mañana. Hoy es el día. Cuando leemos en Crónicas 33, verso 22, en su última parte, dice pues el texto, verso 23 del capítulo 33, dice, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Ahora, nace claro la interrogante, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, amado hermano, no hubo para él, ¿qué cosa? No digo que no lo haya pensado, no digo que no lo haya podido considerar, pero nunca, mi amado, el tiempo le dio para hacerlo. Si a esto le sumamos su endurecido corazón, diríamos que toda posibilidad de gracia fue cerrada para él. No hay peor cosa, mi amado, que replicar en los pecados de los padres. Mucho más cuando se trata, mi amado, de gente que ha tenido la oportunidad, por lo menos, de que la palabra llegue a sus oídos o llegue a su corazón. Más, mi amado, más peso hizo, por decirlo de esa forma, más peso hizo, ¿sí?, todo el mal ejemplo que el padre le proyectó, que los hechos finales de su padre cuando se arrepintió. Es que a la verdad sí resulta, mi amado, a veces cuando no tenemos la cordura y la sensatez, a veces, mi amado, hay mayor peso de mal ejemplo cuando ya nos ven, en un ejemplo, ¿no? Ya nos ven borrachos, nos ven, mi amado, amanecidos con el trago. Cuando un muchacho aprende de ese tipo de ejemplos y adquiere el vicio, te aseguro algo, así el papá luego recobre la cordura y la razón y pida perdón, el hijo quedó encadenado con ese vicio. El hecho de que el papá se arrepienta no significa o no es garantía de que el hijo también lo pueda hacer. ¿Y cómo esto, mi amado, trasciende a nosotros? Recuerde que todo este escenario debemos de llevarlos, sí, directamente a la aplicación personal, a nuestro entorno. Como el tema de esta noche, mi amado, es no tuvo tiempo o no hubo tiempo, quisiera empezar, sí, por un texto, sí, según Sofonías, en el capítulo número 3, que fue, por cierto, un profeta contemporáneo. Los que estuvieron conmigo la semana pasada en el estudio, ¿cuáles fueron los profetas contemporáneos juntamente con Manasés? Bueno, Isaías, claro, que lo mata la cuerpa. Nahum. Eran 4. ¿Cuál? Joel y uno más. ¿Ah? Uno más. No apunta cuando yo paso la película. ¿Cuál fue el otro? Sofonías, por supuesto. Llamado, cuando vamos a la escritura, en el libro de Sofonías, acompáñenme por favor. Está Sofonías, claro que está Sofonías en la Biblia, ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Búsquelo. En el capítulo 3, verso 1 al 4, Sofonías fue contemporáneo no solo de Manasés, sino también de Amón.
Y él, mi amado, pudo llegar, diríamos, a vislumbrar la condición en la que se encontraba, mi amado, Judá, la que se encontraba Jerusalén. Y esto es lo que nos dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Qué triste, dice, no escuchó la voz. Recuerda que los profetas, desde el padre, desde Manasés, mi amado, predicaban, hablaban, mi amado, exhortaban al pueblo de que no hagan lo que el rey estaba haciendo, incluido, claro que sí, luego Amón. Dice, no escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Dicho de otra forma, mi amado, esto es algo, un denominador común recurrente. La palabra es no. No querían saber nada de Dios. No querían saber nada de lo espiritual. No querían, mi amado, saber nada del culto, hablando de ir al templo en Jerusalén. Mi amado, ellos se encerraron en esto, en un gran no rotundo. No, dice la Biblia, si no escuchó mi voz, no recibió qué cosa. Ahora, no es que eran exhortados, pero ellos no interesaban. Es más o menos como cuando usted castiga o reprende a un muchacho que siempre está de pronto creando desorden en la casa, y está moviéndole, cogiéndole, qué sé yo, los adornos. Y usted dice, no lo hagas, deja ahí. Pero el muchacho, nada, lo escucha, lo ve y lo coge, ¿verdad? ¿Sí ha visto ese tipo de niños, no? Y lo estoy oyendo, oye, deja, te voy a dar, te voy a pegar. A eso se refiere. No recibió corrección. 3, no confió. O sea, su confianza ahora estaba, mi amado, en los ídolos que obviamente estos reyes, claro, con Amón se cerró con broche de oro. No confió en Jehová. Y aquí, mi amado, no se acercó a su Dios. No se acercó. Mi amado, para Amón el tiempo le jugó en contra. Él no hubiese, diríamos así, admitido, o se le hubiese pasado por la cabeza de que conspirarían contra él y lo mataran de manera repentina. Nadie, mi amado, de nosotros podría llegar siquiera a imaginar, ay Señor, y si me matan de aquí, que voy a la casa, ¿verdad? Nadie piensa eso. Más bien estamos pensando, ay Señor, dame unos 10 añitos más, unos 15 añitos más, porque todavía puedo, ¿cómo te digo? No? Puedo prosperar, todavía puedo hacer algo por mi familia. Y uno siempre se proyecta, así usted me diga que no, uno siempre se proyecta hacia el futuro, ¿verdad? Mucha gente va donde ya, que está terminando el año y dirá, ay, para carnaval, ¿a dónde nos vamos? Así somos, ¿verdad? Nos proyectamos. Mamá, ¿y si me vas a comprar eso que me dijiste? A todos al futuro. Y esa es la tendencia del ser humano. Nunca ve, mi amado, que de aquí a mañana puede pasar cualquier cosa. En casa nosotros, cuando a veces se nos escapa el, oye, y si nos vamos el lunes, yo, tranquila, deja que primero amanezca mañana, vamos a ver si amanece. Porque puede ser que ni para el lunes amanezcamos. Es una gran realidad, mucho más ahora que los tiempos están peligrosos, ¿verdad? Entonces, para vos, mi amado, su proyección de reinado, su papá había reinado 55 años. Es más o menos como que usted tenga en casa a un abuelito que tiene más de 90. Y usted dice, si mi abuelo vive 90, yo le voy a pasar, yo voy a vivir unos 100 a cualquiera. Pero no, hay gente que muere de manera prematura. ¿Sí? La cosa es, mi amado, si la muerte nos sorprende, ¿cómo estamos delante de Dios en ese momento? ¿Habrá oportunidad para poder decir siquiera perdón, Señor? Lo cierto es que cuando yo sigo leyendo Sofonías, porque él, mi amado, él revela la condición del pueblo en los tiempos de Manasés, y le aseguro algo, mi amado, la condición del pueblo en los tiempos de Manasés era semejante a la condición del pueblo de Amón. Sí, era semejante, no había cambiado mucho. Cuando vamos pues y seguimos leyendo, luego dice, sus príncipes, hablando de los hijos de Manasés,
Por eso tomo este referente, porque ahí está, entre muchos otros, ¿quién crees tú metido? Amón. Ahí está Amón. Sus príncipes, dice la Biblia, en medio de ella son leones rugientes. Pero claro, esto no lo dice en función de valentía, sino de rebeldía. Dice pues aún más el texto bíblico: sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Es decir, usurpadores de riquezas a costilla de la necesidad de la gente. Esa era la condición de la ciudad. Y aún sus profetas son livianos, es decir, hablan con suavidad. Claro, y bien lo dice la Biblia, sus profetas, porque los profetas de Dios, esos eran tajantes. Sofonías era tajante. Isaías, qué decir, era directo, confrontador, porque mi amado, si alguien va por mal camino y le digo tranquilo que ya va a pasar, pero si anda en mal camino, mi amado hermano, si anda en pecado, yo no puedo dar palabras livianas. Si alguien anda en rebeldía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le diré al necio? No, tranquilo, sigue así que ya se te va a pasar. ¿Acaso es fiebre? La fiebre puede ser que se pase. Sí, un tiempo con fiebre se lo trata y ya la fiebre lo abandona, pero mi amado, la necedad es una fiebre. Al igual que una actitud desafiante, mi amado, la rebeldía, entre muchas otras cosas. Luego hablaremos de aquello. Y dice la Biblia, mi amado, sus jueces son como lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, hombres livianos, son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron el santuario. ¿De qué forma? ¿Qué hicieron para poder encontrar aval en sus acciones perversas? ¿Qué hicieron? Lo único que se puede hacer para poder congraciarse con un pueblo que no quería saber nada de Dios, pero que quería su bendición, falsearon la ley. Dicho de otra forma, falsificaron la verdad de la palabra por la mentira. Mira, mi amado, hasta dónde el pueblo, ¿sí?, cayó de manera tan drástica, ¿sí?, en su moralidad, en su ética, ¿sí?, en cuanto a su condición espiritual, se fue al piso. Ese pueblo, mi amado, tenía, ¿sí?, Amón delante de él, y con él a la cabeza, nuevamente, mi amado, digamos, aperturando esos cultos a los ídolos que su padre, gracias a Dios, al ocaso de su muerte, logró en Dios reivindicarse. El hijo, mi amado, volvió a destapar el ataúd. Cuando vamos, pues, al texto bíblico, es decir, a Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos aterrizando el asunto y luego veremos cómo esto tiene una afectación también para nosotros, porque esto no puede ser estudiado solamente en el ámbito histórico, esto debe de tener para nosotros, mi amado, un efecto actual. Dice en el versículo número 23, santo, y los siervos, ojo con esta palabra, ¿no? Es decir, los hombres, mi amado, que servían, eran sirvientes de Amón. No dice bajo qué esquema de rango, si fue de jerarquía política, militar o dentro propiamente de los que atendían en casa al rey. El término es muy abierto, pero eran personas que servían a su rey. Entonces, dice la escritura, los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey. ¿En dónde? En el lugar donde uno piensa y cree que hay seguridad. En su casa. Ahí, mi amado. Hay muchas formas de poder analizar este tema, ya que hasta de manera teológica muchos historiadores culparon a una conspiración política entre los asirios, es decir, de Usarbanipal, que usted fue el emperador que se llevó a Manasés,
mi amado, ya que Amón, al no seguir la línea de su padre, se sintió posiblemente, mi amado, este otro rey de Asiria se sintió traicionado y mandó a matarlo, conspirando obviamente con los sirvientes que se dejaron sobornar. Hay otros que simplemente también argumentan, todo esto es simplemente lucubración, sí, que Amón fue muerto al ver que no había componte para con él, y fue el propio pueblo, sí, aquellos que eran celosos de Dios, que, mi amado, hasta cierto punto pues se dejaron influenciar para conspirar y eliminar la idolatría de parte, sí, del Señor, tomando, diría cualquiera, justicia de Dios, pero por sus propias manos. Sea, mi amado, la razón que fuere, algo es seguro. ¿Sí? Amón muere en su casa, ¿sí?, con en la gente que él supuestamente confiaba. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, dice la Biblia, que aún, mi amado, a nuestros enemigos, Dios nos hace estar en paz con ellos. Cuando los caminos del hombre son derechos, son rectos, aún a tus enemigos, Dios, mi amado, les pone en su corazón que no tengan problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida tus espaldas. Porque Dios guarda. Esto no significa que no se te va a levantar un opositor. No. Al contrario, siempre va a estar ahí. Pero el gran denominador común es Dios guardándote, Dios protegiéndote, Dios cubriéndote. Si alguien quiere hacerte daño, mi amado, a veces tú sin darte cuenta, mi amado, tú si acaso Dios no pudiera en algún momento ya en su presencia dar a saber de cuántas veces Dios nos ha librado de peligros en esta tierra, amado, créeme que nos quedaríamos con la boca abierta. Digo, de verdad, sí, mijito, pero yo lo cuidé. Daño te querían hacer, te querían destruir, querían levantar contra ti un falso testimonio, pero yo puse un candado en sus lenguas. Gracias, Señor. Amén. Porque así es Dios, mi amado. Al Dios al que servimos no solamente nos cuida cuando estamos despiertos, aún en nuestro sueño Dios sigue velando, mi amado, y cubriéndonos con su gracia y con sus misericordias. Dios es grande y maravilloso. Mi amado, a él lo matan en su propia casa. Y claro, como fue una muerte por conspiración, lo que implica eso, mi amado, es que nadie se dio cuenta de eso. La conspiración tiene una tendencia a hacer todo sin que tú te llegues a dar cuenta. Hay un texto, como creo que usted sí lo ha de haber reconocido en la Biblia, mi amado, respecto de que, y ven conmigo, quisiera que me acompañes a un texto en la Escritura. ¿Lo encontró? En el Salmo número 55. Esto habla David, mi amado, porque fue a la verdad él, sí, muy expuesto a este tipo de situaciones, hablando de las conspiraciones, los engaños. El problema, mi amado, no era pasar por esos tiempos. El problema era de quién nacían esas conspiraciones. Y dice la Biblia, porque no me afrentó o no me hizo daño un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer, ojo, al parecer íntimo mío, mi guía y hasta posiblemente mi familiar. Eso ya dependerá de en qué circunstancias se dan las cosas. Verso 14, y esto es lo que obviamente más dolió para David, que esa persona o las personas que siempre buscaron su mal, mi amado, eran personas en las que él había abierto su corazón. Dice la Biblia en el verso 14 que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. Y ojo, porque esto se dio entre muchos otros escenarios también. ¿En dónde dice la Biblia? ¿Qué pasó? En la casa de Dios. A veces, mi amado, aquí sí quisiera de pronto dar una pequeña apreciación. Mi amado, este lugar no es exento, ¿sí?, de dificultades. Este lugar llamado iglesia no es exento, mi amado hermano, de situaciones difíciles. Sé que tú buscas este lugar
Como cuando aquel que llega cansado a su casa dice, ay, ya voy a descansar. ¿Quién de ustedes al meter la llave en la cerradura dice, ay, ahora sí me voy a acostar, voy a pegarme un baño, voy a dormir, ¿verdad? Pero qué triste cuando usted abre la puerta y su mujer o alguna dice, que no sabe qué ocurrió hoy día. Usted dice, ay, Señor, ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado afuera. Es triste, pero ¿hay o no hay esos momentos? Claro, hermano. Claro que los hay. Y ojo, es un lugar seguro. Es su casa. En estos lugares, amado, también denominados como iglesia, también, amado, hay riesgos de que esto pase. Hay riesgos de que esto pase. No debería, pero al estar conformado por personas, por vidas, el riesgo surge. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros, mi amado, tiene una forma muy, muy personal de ser. Y a veces usted puede ser, mi amado, ¿cómo le digo? De brazos abiertos, de sonrisa colgante, manifestada. Pero a veces cuando viene o se levanta con el pie izquierdo, viene de aguante de pocas pulgas. Sí, mi amado, así somos. Viene peleando con el marido y acá viene a poner la cara de... Y usted dice, ¿pero qué le pasa al hermano? Dice, no me hable, que como usted me desquito. Pero hermana, no, estoy de genio ahorita. Y usted dice, wow, ¿qué pasó? Entonces, el riesgo, es que voy a esto, mi amado, el riesgo siempre va a estar ahí. Pero lo que interesa cuando hay este tipo de situaciones es cómo tú, como yo las asimilo en Dios. Ahora, de que golpean, golpean. De que te hacen llorar, por supuesto que sí. Pero sin embargo, mi querido hermano, si tenemos un Dios que siempre será fiel. Sí, porque eso sí, mi amado, si quieres poner tu confianza, ponla en Dios, porque maldito el hombre que confíe en el hombre. Aprenda a confiar en Dios. Él nunca falla. Para David, mi amado, con quien comunicaba dulcemente sus secretos y andaba en amistad en la casa de Dios, sintió que lo traicionaron. Ahora, David tuvo una sentencia para ellos. El verso 15 dice, que la muerte les sorprenda a estos que me han traicionado. Sí, que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al mismo infierno, al Seol, al lugar de los muertos, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Usted dirá, o sea que eso que así tengo que desear. No. Nosotros, mi amado, si hemos aprendido de Cristo a bendecir cuando daño nos hace. Nosotros en Dios hemos aprendido, mi amado, a no pagar mal por mal. Eso no es de un cristiano. Un creyente, mi amado, busca el bien y lo sigue. Y si algo han hecho en contra de él de manera injusta, mi amado, perdona y sigue manteniendo la línea de la cordialidad y de la comunión espiritual. Amén. Mi amado, los hijos de Dios agarran temple, no en los momentos de alegría, sino en los momentos de dificultad. Todo el mundo puede ser fiel, recontra fiel a Dios en momentos de bonanza. Cuando la crisis cae, cuando la traición llega, entonces tú debes de sacar esa misma amabilidad con la que antes tratabas a los demás. Ahí, mi amado, tú manifiestas lo que realmente eres en esencia. Claro, si acaso el Señor sigue gobernando tu corazón. Amón fue asesinado, mataron al rey. ¿En dónde? En su propia casa. Entonces, aquí hubo algo condescendiente. Entonces el pueblo de la tierra, hablando de la tierra de Judá, mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar. ¿A quién, mi amado? A Josías, su hijo. Un comentarista bíblico dijo algo que me pareció muy bien puesto. Dijo este comentarista: el único aporte positivo que hizo Amón a la historia de Judá
fue producir uno de los mejores reyes de Israel y de Jerusalén, Josías, su hijo. Fue lo único que le salió bien. Lo único, su hijo. Su hijo, mi amado, fue semejante a un rey Ezequías. Fue semejante a Manasés en el mejor momento. Qué curioso, mi amado. Así como la fruta cayó muy lejos del árbol, hablando de Manasés para con Ezequías, Josías, mi amado, cayó muy cerca de Ezequías. Josías, mi amado, que vendría a ser el bisnieto de Ezequías, fue un hombre ejemplar. Humano, con fallas como cualquiera, pero ejemplar. Mi amado, ¿qué podemos aprender de Amón? Cuando avanzamos en Crónicas, recuerde que ahí tenemos un texto paralelo. En el segundo libro de las Crónicas, allá en el capítulo 33, luego de que en el verso 23, que lo voy a volver a leer, se nos hace saber lo siguiente. ¿Qué nos dice el Señor? Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, a diferencia de su padre, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, sus empleados, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Eso menciona Crónicas. Mi amado, ¿qué lección espiritual tenemos por fuerza que sacar de aquí? Para Amón, los años de gobierno no le bastaron para seguir las pisadas de su padre. Hay quienes podrían decir, pero solo 2 años, de pronto si vivía más, hubiese, digamos, enmendado. Mira, mi amado, no importa la edad que Dios te permite vivir, siempre habrá oportunidad, ojo, si la sabes reconocer, para el arrepentimiento. El problema es que dejamos pasar las oportunidades. La nación tenía un tabernáculo, tenía un templo, tenía profetas, sí tenía gente, mi amado, porque siempre, sin importar cuán gran acrecentada esté la maldad, siempre Dios se guarda de un remanente. El problema, mi amado, es que dejamos pasar las oportunidades. Cuando yo voy a, por ejemplo, mira por favor esto, que creo que es de manera importante rescatarlo. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor, al Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, esto también debe de ser, creo yo, considerado, carta a los Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo encontró, mi llamado? ¿Sí? Dice el Espíritu Santo: mira que ahí tenemos como prefacio los que, dice allí, desde el verso 12 en adelante, dice: los que rechazan, ojo, rechazan la gracia de Dios. Dice el Señor, voy a leer desde el versículo número 17, esto hablando de los que, teniendo la oportunidad, porque eso es lo que dice el texto, rechazan. Rechazar es, tener algo delante de ti y no quererlo. Eso es un rechazo, tener algo delante de ti y no quererlo. Dice la Biblia, mi amado, porque ya sabéis, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lágrimas. ¿De quién habla el texto? De un hombre llamado Esaú. Él tuvo la oportunidad. Tuvo, mi amado, a bien poder, si diríamos, valorado la bendición de su padre. Justamente, mi amado, su situación, diríamos, personal, no le hizo estimar como cosa valiosa, ¿sí?, lo que para el padre y el Dios de su papá, era de vital importancia. Y él dijo: no quiero esa bendición, te la cambio, dijo él. ¿Y con qué te la? Con un plato de comida, te la cambio. Un día él salió, mi amado, hizo su jornada de trabajo acostumbrada, pero posiblemente ese día fue muy fatigado, fue muy laborioso, y llegó, mi amado, con una muerte y una sed que se lo llevaba. Y apenas tocó su comunidad, su hermano prácticamente le sale a recibir y le dice: ¿qué tal, ñaño? ¿Cómo andamos? Dice: tengo un hambre que me comería un caballo. El joven, sea por broma o no, hablando del hermano Jacob, le hace una propuesta indecente y le dice: yo puedo darte a comer ese caballo. Estoy parafraseando, ¿no? Yo puedo saciar esa hambre. ¿De verdad? Sí, pero con una condición. Dime, le dijo. El hombre estaba fatigado, cansado, quería descansar, comer y beber. Y le dice: véndeme tu primogenitura. Es decir, dame el privilegio de que nuestro Padre, si a la hora de bendecirnos, lo haga conmigo primero. Y él le dijo: dale, ¿de qué me sirve ahorita si me estoy muriendo de hambre? Y si le sirvió el banquete, el hombre comió, mi amado, si se rascaba el ombligo, una pipota, y dijo: ¡ah! Esto es vida. El día, mi amado, que él no lo esperó, el día en que el papá, ¿sí?, de Esaú le dijo: mi hijo, prepárese porque hoy le voy a dar la bendición de la primogenitura. Esaú salió, mi amado, como loco, ¿sí?, a buscar un cabrito para prepararlo, para llevarle esa comida de entrada, para que luego el Señor lo bendiga a través de su papá. Pero él, sin darse cuenta, mi amado, su hermano se le adelanta, se disfraza de él, de Esaú, y hurta la bendición de su padre. Perdió la oportunidad. Para él fue un juego vendérsela, para el otro era algo importante. Mi amado, ¿cuántas veces nosotros perdemos la oportunidad? Y no solo en ámbitos de salvación. En el caso de este rey, mi amado, ¿qué le puedo decir? Amón, dicen algunos, ¿estará en el cielo? No, creo que no. Peor, si no tuvo tiempo ni siquiera para poder. Yo sé que nuestra fe o nuestra esperanza es: ay, Señor, pero sí ha de haber pasado, de que en el último momento, cuando el tiro le entraba por la 100, por acá, y dijo: Señor, perdóname. Seguro. Si ha de haber tenido oportunidad cuando pasando la calle, el tráiler venía por la espalda y se lo llevó. Si ha de haber tenido oportunidad. Seguro. Mi amado, hay cosas que, por más que nos llenemos de esperanza contra esperanza, hay cosas que no suceden así. La probabilidad más alta sería de que no tuvo tiempo, pese a que se le predicaba, se le hablaba, se le invitaba a la iglesia, se le decía: venga, yo lo llevo, que vamos, anímese. Sí, mañana voy. Tranquilo, que sí voy. Usted molesta, no. Sí voy a ir. Y no hay tiempo para estas cosas. Pero en las cosas de ellos siempre están dispuestos. Siempre están dispuestos para un baile, están dispuestos para una salida al cine, están dispuestos, mi amado, para ir a farrear, para ir al mall, para ir al malecón, están dispuestos para ir al gym, pagan para ir allá, mi amado. Siempre hay tiempo para todo. Pero cuando se trata de lo espiritual, mañana voy. ¿Amén? Si la muerte te sorprende así, ¿habrá oportunidad para el arrepentimiento? Es casi nulo. Mi amado, la necedad de este hombre
prácticamente lo dejó fuera de la gracia. Hay un texto que quiero compartir, mi amado, que sí me llamó un poquito ¿lo tiene? Sí, Proverbios 26, verso 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno. Dicho de otra forma, para el que quiere ser arriado a palo, pues tiene lo suyo. Ahí está. Sí, eso como lo da como ilustración. Luego dice, y la vara, ¿para quién? Para la espalda del necio. ¿Sí? Mira cómo lo compara, ¿no? Y luego se concentra solo a hablar respecto de la necedad. Dice, nunca respondas al necio, ¿sí?, de acuerdo con su necedad. ¿Sabes por qué el texto dice esto, mi amado? Bien, recuerda que el contexto de este pasaje bíblico, ¿sí?, viene de un rey que ha sido utilizado por Dios para darle una medida de sabiduría por encima de cualquier otro entendimiento, ¿sí?, de aquel entonces posible. Pues no, Salomón fue bendecido con sabiduría. Y claro, frente a él, mi amado, tenía oyentes selectos, pero también tenía, mi amado, a su pueblo, a la gente más humilde. Sin embargo, mi amado, la necedad no solo afecta a reyes, sino también a mendigos. No solo afecta, mi amado hermano, a gente indocta, sino a gente sumamente preparada. O sea, frente a esa condición, dice el texto, mi amado, nunca le respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. Esto es, ¿verdad que esto es confrontador? Dice, como merece su necedad, para que no se estime sabio. El necio, bueno, para que el necio no se estime sabio en su propia, dice la Escritura, en su propia opinión. ¿Tú sabes cuánta gente, mi amado, no recibió de los profetas, de estos 4 que yo les había mencionado, sí, la exhortación de volverse, mi amado, sí, al Dios de sus padres, de volverse a la Escritura? ¿Qué decía Sofonías? ¿Cómo terminó diciendo Sofonías en el verso 4? Que hicieron hasta los sacerdotes para darle aval a esa conducta de necedad del pueblo. ¿Llegaron hasta qué cosa? ¿Hasta qué punto llegaron? ¿Quién se recuerda el verso 4? Un término usó hoy. Falsearon la palabra para darle aval a los necios caminos de su propio corazón. Mi amado, esto es terrible, porque cuando se trata de necedad, ojo con esto, dice la Biblia, dice el necio, no dice el egoísta, o dice ¿qué te digo? Bueno, queriendo, dice el borracho, no. Cuando se habla de decir que no hay Dios, dice el necio, no hay Dios. ¿Y dónde lo dice? Acá. Negar, mi amado, a un Dios tan grande que se había manifestado a través de todos estos reinados, amado, resultaría imposible creerlo, pero hubieron hombres que no pudieron defender el prestigio del Dios de los hebreos, del Dios de Moisés, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Llegados al trono, llegados, es decir, al más alto puesto, desde allí, en vez de humillarse y honrar al Dios verdadero, comenzaron, mi amado, en su necedad a rendirle culto a la madera, al palo, al hierro, al bronce, a la plata y al oro. ¿A través de qué? De los ídolos que formaron. Digo esto, mi amado, porque la Escritura menciona, ¿sí?, respecto como se ha leído, pues no. Si usted va un poquito adelante de Segunda de Reyes capítulo 23, ahí, mi amado, hay un texto escondido, rebuscadito, pero escondido ahí, pero al mismo tiempo descubierto por el que desea aprender algo más.
de cómo era Amón. En Amón muy poco sabemos cómo era, pero este texto lo desnuda a Amón. Dice Segunda de Reyes capítulo 23. ¿Lo tiene, mi amado? Y ojo, que cuando lo habla, ya ahí estaba reinando Josías, pero bueno, mira cómo el Señor a veces esconde perlas preciosas en lugares especiales de la Biblia. ¿Ya lo encontró? Segunda de Reyes, capítulo 23. Lea por favor con detenimiento el versículo número 13. ¿Y por qué lo menciona ahí el texto? Porque recuerda que yo le dije, solo algo bueno hizo Amón. ¿Qué cosa? Engendrar un hijo, sí, a la altura del corazón de Dios. Ahora, te aseguro algo, ese hijo de su padre, lo malo, no aprendió. Eso es algo de rescatar. A mí nadie me puede venir a decir, a mí, es que como mi papá era así, por eso soy así. Cada quien decide lo que es, ¿verdad? Una es la fe de tu amigo, otro es la fe de tu otro, de tu primo, y otra es tu fe, la tuya. Cada quien, mi amado, cada quien toma sus propias decisiones. Amén. Sea, sí, que tu entorno esté o no esté a tu favor o en contra tuyo. Si tú dices no, es no y punto. Y si tú dices sí, es sí y punto. Josías tuvo un tremendo, terrible padre, Amón. El abuelo, Manasés, mi amado, más malo que bueno. Pero aún así, Josías, mi amado, fue un hombre recto delante de Dios. Y él revela, Josías revela esto, que no lo dice en su debido momento, Segunda de Reyes, capítulo 21, lo dice 2 capítulos después. Verso número 13. ¿Qué hizo Josías? Asimismo profanó el rey los lugares altos. Esos lugares altos, mi amado, eran inviolables, eran inescrutables. No se podía, no sé por qué todos los reyes, incluido Ezequías, incluido Manasés, entre muchos otros reyes, le tenían miedo a ir a los lugares altos a tumbar a los ídolos. Josías dijo, no, yo me voy a meter, mi amado, así sea, ¿qué te digo, mi amado? En la caverna del diablo, pero de que yo desaparezco la idolatría, la desaparezco. Diría cualquiera en la actualidad, yo me voy a meter ahí, mi amado, donde tiene la guarida, los lobos, los tiguerones, los tigretones, allá me voy a meter. Pero de que se acaba esto, se acaba. Así era Josías. Tremendo hombre, que solo veremos Dios mediante la próxima semana, si nos da vida. Así profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, tanto a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. Salomón, mi amado, ídolo abominable de los sidonios. ¿Pero por qué lo había levantado? ¿Para congraciarse con quién? Con sus mujeres. A Quemos, ídolo abominable, de Moab. Y aquí, mi amado, subrayé esa parte final. Y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de quién? De Amón. Mi amado, estos lugares contaminaron y trajeron mucha maldición a la nación de Jerusalén. ¿Quién estaba dispuesto a tirar abajo todo esto? Sí, un nuevo rey. Y ese rey, mi amado, será un ejemplo de todo lo bueno que se puede llegar a hacer cuando hay la determinación de caminar en la voluntad de nuestro Dios. Amén. Si tienes esa determinación, créeme, serás no solo un buen cristiano, serás un excelente padre y sobre todo, mi amado hermano, serás un verdadero hijo del Dios al que representas en esta tierra. Amén. Aleluya. Que Dios añada mucha buena bendición.